Yo soy María y soy investigadora predoctoral en el grupo de investigación translacional en medicina respiratoria del IRB Lleida y os voy a hablar un poco del tema de mi doctorado, que es el long COVID. Entonces, supongo que a todos os sonará este virus de aquí, ¿no? Es el COVID-19 y bueno, os he puesto aquí un poco el resumen de la pandemia, el resumen del principio de la pandemia que cambió nuestras vidas. Entonces, el 7 de enero de 2020 se identificó por primera vez el coronavirus en China. El 30 de enero la OMS dijo que era una emergencia de salud pública. El 31 de enero tuvimos el primer caso en España. El 26 de febrero el primer contagiado en España. El 4 de marzo la primera muerte y a partir de aquí pues vemos que fue una locura, que empezaron a subir los números. El 9 de marzo tuvimos ya más de 1.200 casos. El 11 de marzo la OMS declara que el COVID-19 es una pandemia. El 12 de marzo se cierran los centros escolares, que supongo que todos vosotros estaríais en el instituto en ese momento. Y el 13 de marzo el gobierno declara el confinamiento. Bueno, la evolución de la pandemia... Se suele decir que la pandemia termina a nivel hospitalario a mediados de 2022, aunque sí que es verdad que desde que empezó la vacunación, especialmente aquí en España, se vio una evolución en lo que se refiere al número de hospitalizados y al número de pacientes que necesitaron de la UCI y al número de muertes también. Entonces podemos decir que a partir de marzo de 2021 vimos que hubo un descenso muy importante en número de hospitalizados, número de pacientes que necesitaban de la UCI y número de pacientes que murieron por coronavirus. No, pero ¿cuál es el problema o por qué seguimos estudiando el coronavirus? Porque a pesar de que la pandemia se solucionó, digamos, gracias principalmente a la vacuna, observamos que muchos de los pacientes que habían desarrollado un caso grave de COVID o que habían ido a la UCI, desarrollaban long COVID o post-COVID. Y la OMS lo definió como la persistencia o aparición de síntomas multiorgánicos asociados con una infección severa de SARS-CoV-2 después de 4 semanas desde el inicio de los síntomas. El long COVID afecta tanto a nivel físico, con fatiga, tos, disnea, a nivel pulmonar, a nivel cerebral, a nivel cardiovascular y a nivel de otros importantes sistemas del cuerpo. Y bueno, vimos en esta diapositiva que los números habían sido muy importantes, que había habido muchos pacientes en UCI y por tanto habrá muchos pacientes long COVID. Pero es que no se queda solo ahí. Después de la pandemia se empezó a investigar el long COVID y nos dimos cuenta de que además del long COVID había otras long pandemias o había otras enfermedades asociadas a pandemias. No sé si os suena esta pandemia, que es la gripe española. Pues hubo entre 10 o 20 millones de muertos asociados a la gripe española a principios del siglo XX. Aquí os muestro un ejemplo de un autorretrato de Edvard Munch, que pasó la gripe española y dijo que tuvo secuelas tanto a nivel depresivo como a nivel físico, de fatiga muscular. Y también una película, que es un poco antigua, seguro que no la conocéis, sobre una enfermedad que se ha dicho que podría estar asociada a esta pandemia, que es la encefalitis letárgica. Es una enfermedad que en los casos graves puede inducir a coma. Y bueno, en esta película se cuenta un poco la historia de un médico que intenta tratar a estos pacientes que acabaron en coma como consecuencia, según se hipotetiza, de la gripe española. Además, otras enfermedades que se han asociado con el long COVID o que se cree que son similares al long COVID es el síndrome de fatiga crónica, que se asocia a distintas enfermedades infecciosas, tanto a nivel bacteriano como vírico, y es un síndrome que lo que hace es que afecta a nivel muscular, te sientes más cansado, tienes una peor calidad de vida, tienes más dolores. Y el síndrome postcuidados intensivos, que es un síndrome que se asocia a la estancia en UCI e implica tanto secuelas a nivel pulmonar,
como secuelas a nivel psicológico, cognitivas. No sé si habéis escuchado lo de la brain fog, que ahora está tan de moda. Y el problema es, ¿cómo tratamos a estos pacientes? Pues la realidad es que no existe un tratamiento para estos pacientes. A día de hoy, y a raíz de la pandemia, sí que se han empezado a desarrollar consultas para atender a estos pacientes, pero no existe un tratamiento. Nadie te da una aspirina contra el long COVID y de repente te lo cura, sino que estos pacientes siguen teniendo una peor calidad de vida, estos pacientes muchos siguen dados de baja en su trabajo, sus familias siguen cargando con el cuidado de estos pacientes. ¿Qué hicimos nosotros, por tanto, desde el grupo de investigación translacional en medicina respiratoria? Pues nosotros lo que hicimos es que intentamos tratar el post-COVID desde varios aspectos. Desarrollamos una consulta de seguimiento que hacía que a estos pacientes que habían vivido un COVID grave los citábamos tanto a los 3 meses, como a los 6 meses, como a los 12 meses, como a los 24. Y desarrollamos un equipo multidisciplinar, incluyendo médicos, enfermeras, fisioterapeutas respiratorios y también investigadores estadísticos y técnicos. Y llevábamos a cabo distintas pruebas. Evaluábamos tanto los síntomas generales que presentaban estos pacientes, como también evaluábamos test en los que se veían sus niveles de ansiedad y sus niveles de depresión. También llevábamos a cabo test de función pulmonar, que es en lo que nosotros estamos especializados, porque somos un laboratorio de medicina respiratoria. También le hacíamos una analítica para obtener muestras de sangre y plasma, que es a partir de lo cual hacemos los experimentos. También llevábamos a cabo radiografías de los pulmones y también le hacíamos análisis del sueño, porque el sueño es uno de los pilares más importantes de la salud. Entonces, aquí os explico un poco lo que hacíamos en la consulta. En la consulta hasta ahora se han citado hasta 624 pacientes críticos que pasaron un COVID-19 grave aquí en Lleida y se les citaron tanto a 3 meses como a 6 meses, a 12 meses y a 24 meses. Aquí podemos poner cara a nuestro equipo de la consulta. Y observamos que a los 3 meses más del 80% de estos pacientes presentaban secuelas pulmonares y que, a pesar de que a los 24 meses había una mejora, el 50% siguen presentando secuelas pulmonares, con lo cual la búsqueda de un tratamiento para estos pacientes es interesante desde el punto de vista científico. ¿Qué hicimos desde el laboratorio, no? Aquí podemos ver el equipo humano de nuestro laboratorio. Y lo que hicimos en el laboratorio fue que, combinando información molecular que obteníamos tanto de la sangre como del plasma y los registros médicos que habían obtenido en la consulta, lo metíamos todo en un algoritmo de inteligencia artificial y desarrollábamos como perfiles de pacientes de post-COVID que tenían un perfil molecular específico y que, por tanto, podían aprovechar determinado tratamiento. ¿Y cómo hacemos esto? ¿Cómo obtenemos la información molecular? No sé si os suena, creo que sí, el dogma de la biología central. ¿Lo habéis estudiado algunos? El dogma central de la biología molecular, perdón. Pues el dogma central de la biología molecular fue enunciado en 1970 por Francis Crick y básicamente aquí os pongo un ejemplo de célula eucariota, aunque también ocurre en células procariotas. Y lo que pasa es que el ADN, que está protegido en el núcleo, se transcribe y pasa como RN mensajero al citoplasma, donde se producen las proteínas, que son las que controlan todo lo que ocurre en nuestro cuerpo. Los procesos por el cual el ADN pasa a RN mensajero es la transcripción y por el cual el ARN mensajero pasa a proteínas es la traducción. No sé si os suena, pero en los últimos años se ha modificado este dogma central de la biología molecular, añadiéndole un elemento extra de complicación, que es la epigenética. ¿Os suena alguno? La epigenética es la disciplina de la biología molecular que estudia los elementos regulatorios de estos procesos. Y los elementos regulatorios aparecen tanto a nivel de transcripción como a nivel de traducción. Y nosotros concretamente en nuestro laboratorio estudiamos los elementos regulatorios a nivel de traducción, porque están muy influidos por lo que ocurre en el ambiente. Por tanto, un paciente
que se haya expuesto a determinada enfermedad, a determinado tóxico, reflejará qué está ocurriendo en su cuerpo a través de estos elementos regulatorios a nivel traduccional. ¿Y cómo estudiamos estos elementos regulatorios? Pues con la PCR, que supongo que os sonará a todos, ¿no? La PCR, concretamente, hay varias versiones. Nosotros lo que utilizamos es la PCR acompañada con la transcripción inversa. Y lo que primero hacemos es un paso de transcripción inversa, que lo que hace es que convierte ARN mensajero a un ADN falso, un ADN sintético, y este ADN sintético lo amplificamos y lo secuenciamos a través de la PCR, utilizando una polimerasa de ADN. Por eso quería mencionar a Margarita Salas, que fue imprescindible para el descubrimiento de la polimerasa del virus, que hoy se utiliza en PCR. Y bueno, este es mi equipo y muchas gracias a todos por haberme prestado atención. Espero que os haya gustado.